El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 18 de julio del año 2025. Ustedes no saben, no alcanzan a imaginar la felicidad de estos dos pechitos que los acompaña, de don Juan Felipe Cadavid y el mío. Felicidades cuando comenzamos el Pulso. Lo hacemos con todo el cariño, con toda la alegría y con la satisfacción de haber preparado, investigado, observado, consultado el programa desde el día anterior. La frase del día: no son los días los que recordamos, sino los momentos. Walt Disney. Usted debió pasar de maravilla en Disney World, aunque sabemos que es caro, que no es fácil ir, pero los momentos que se pasan allá, don Juan Felipe, son extraordinarios. Don César, ¿cómo me le va? Saludo a usted, a quienes nos oyen y nos ven. ¿Comparte lo que dije al principio o no? Sí, señor, comparto lo que digo. Me encanta ver cómo la gente nos acompaña, nos critica, está de acuerdo, no está de acuerdo. Bueno, Uy, aquí tengo un correo de un señor que me pega una vaciada tremenda. ¿A usted, a mí? A mí. Y yo también tengo un correo, bueno, ya le leo el correo, pero efectivamente, César, mire, nosotros como familia tenemos una premisa en nuestra vida. Sí. Y es alimentarnos de experiencias, disfrutar las experiencias, más que otro tipo de cosas. Obviamente uno quiere tener cosas que pueda tener, que le gusten, tal, ¿cierto? Hay cosas que uno compra, si a alguien le gustan los relojes, su reloj que le gusta, bueno, todo eso. Pero son momentos. Uno compra un reloj y se emociona en el momento en que lo tiene, pero ya después la emoción baja. Pero las experiencias, César, quedan toda la vida. Sí. Así sean malas, porque uno a veces de las malas aprende. Totalmente, pero poder disfrutar de esos momentos con la gente que uno ama no tiene nombre. ¿Empiezo yo con el correo? Bien pueda. Karim Salcedo desde la ciudad de Medellín. Me suena, lo leí por ahí. Juan, para que sufra César. ¿Cómo así? Mineiro venció a Bucaramanga por la jerarquía de los brasileños en el fútbol. Mineiro venció al Bucaramanga porque tiene una arepa así de grande. Más grande que la que venden en la Fonda Paisa. No, yo no de sé. Arepa ganó ya le doy Mineiro. mi opinión del partido. Lo que yo le quiero decir es, mire César, que hay gente que todavía, pues, le gusta la palabra jerarquía. Oiga, porque es que, Juan Felipe, si hay resultado. A mí, por ejemplo, me dio mucha tristeza el resultado de Once Caldas con Fluminense en Manizales, ¿se acuerdan? Sí, claro. Que hizo un gran partido. En el de ayer fue igual. Yo veía el partido y yo decía, pero ¿cómo el Bucaramanga no va arriba? ¿Cómo no resolvió en el primer tiempo? Ojalá no le cobre el segundo. Y además, en un error imperdonable, porque fue un error doble, el del penalti. Para mí no es penal. Pierde el partido. Sí, para mí es penal. Para mí no es penal. Pero, por ejemplo... Eso al revés, César. Eso. Oiga, estamos bien distantes usted y yo en los penaltis, ¿no? En las manos, en las faltas. Eso contra Nos va a tocar traer a Borda aquí para que resuelva el problema. Eso contra un equipo colombiano, peruano, venezolano, ecuatoriano, boliviano, chileno, ante un paraguayo, porque pues el presidente de la Conmebol es paraguayo, ante un argentino, un brasileño. Generalmente uno no se lo pitan para allá, sí, no, eso es sutil, César. No, lo agarró. Le pone los bracitos, ahora. el otro se tira. Ahora, yo le digo una cosa. Mena, primero lo pudo haber fauleado antes, afuera. Pero usted se pone bravo, usted dice que eso no debe pasar. Cuando yo le dije que Cuesta tenía que haber hecho la falta contra Lautaro antes de que entrara al área, usted me dijo que que no. A ver, pero es que todo depende. Todo depende. ¿De qué? Si el señor Mena tiene la capacidad de quitarle la pelota y en el duelo individual, en el 1-1, ser superior al rival, pues para que lo va a fallar. Pero ya le había ganado la posición. No, se la ganó después de 3 segundos, de 2 segundos. Pero ya estaba por delante, César, y ya había entrado al área. No, bueno, por eso, pero si lo va a faulear, cométale la infracción afuera. Yo estoy de acuerdo con usted, hágale la falta afuera. Ahora, para mí, César, respetando obviamente su posición en este tema, yo no considero que haya un agarrón para falta. El brasileño siente que le ponen la manito ahí y se deja caer. Pero yo creo que independiente de que se haya dejado caer, que pudo suceder, lo agarró, no lo dejó pasar. Eso al revés ya, no lo pita. Ya le tenía la posición ganada. Pero César, y como le ganó la posición, simplemente evitó que él siguiera con la pelota y lo obstruyó. El jugador brasileño
ya va hacia la lateral. Va hacia la mitad. No, ya no va de frente, sí, pero ya no va mirando hacia el frente. Pero tenía toda la posibilidad de poner la pelota en el perfil derecho y rematar. Y Mena no lo dejó. Eso al revés no lo Ahora, quita. hay un error de Henao imperdonable. En el momento del rechazo, Henao ni siquiera se levanta, estaba en el piso, va a cabecear para rechazar, cabecea al medio y se la regala a un jugador de Atlético Mineiro. Ahora, ¿cómo le pega ese Hulk, no? No. Pero venga, César, yo le puse calificación 7.5 ¿A quién? Al América. ¿Y cuánto le pone al otro? En el partido... ¿Y cuánto le pone a Mineiro? No, contra Bahía. Sí. Contra Bahía. ¿Usted cuánto le puso al América? 6.5. 6.5. No, 6. No, 6.5 le puse. Usted no estaba tan cerquita a mí. No, sí, un ¿Que por punto, el resultado? Por el resultado. Bueno, ¿cuánto le pone al Bucaramanga? 5.5. ¿En serio? Claro, perdió. Okay. Perdió el partido. Es que es lo que yo le digo a usted. El fútbol tiene dos fases, ofensiva y defensiva. Y las dos pesan igual. Es tan importante hacer un gol como evitarlo. Yo por eso le digo que el Dibu Martínez fue más determinante que Di María. No, porque Di María hizo goles también. Hemos recibido cualquier cantidad de opiniones sobre el tema, en el caso de cuál fue el segundo más determinante de Argentina, o mejor, de Argentina en el pasado Mundial. Como pesan lo mismo, la fase ofensiva y la fase defensiva, si usted hace una muy bien, como creo que la hizo el Bucaramanga, sobre todo en el primer tiempo, pero la otra no, pues 5. Sí, pero yo le pongo 5.5. Pero yo, César, creo que a veces ¿Usted le pone más al Bucaramanga? Sí, mucho ¿Cuánto más, le pone? Mucho más, ya le doy mi calificación. No, pero ¿cómo le va a poner mucho más en el resultado? Mucho más. Le voy a decir algo, César, porque muchas veces el resultado es un accidente. Es un accidente. Siempre. Casi siempre es un accidente. No. Hay resultados donde uno dice, oiga, ese equipo ganó porque la verdad fue muy superior. Pero son más los otros. No sé. Son más los otros. El resultado siempre tiene una dosis siempre de accidentalidad y de fortuito muy alto. Sí, pero por supuesto que se trabaja para lograrlo. Yo creo que muchas veces el resultado y el trámite por lo menos van caminando hacia el mismo lado. Pero ayer el trámite iba para un lado y el resultado terminó completamente en el opuesto. Lo de ayer fue tristísimo. Ayer Bucaramanga hizo un partido desde el juego, desde la planificación, desde la ejecución colectiva, no así en la individual a la hora de definir, de 7.5. Yo le pongo al Bucaramanga 7.5. Y cuando usted dice no así en la individual, ¿no le rebaja esa calificación? Es que no es colectivo. Es que es un tema del para jugador. Uno calificar a un jugador y a un equipo tiene que analizar el todo. ¿Y cuál es el todo? Colectivamente Bucaramanga muy bien. En el trámite muy bien. Individualmente un desastre, sobre todo en el último tercio, definiendo fatal. Lo de Sambuesa en la doble oportunidad no tiene perdón de Dios. Y la de Pons de frente tampoco. Yo sé que es antipopular lo mío, César, pero a mí, la verdad, yo lo hablo ayer sin el apasionamiento, y usted también, pero estoy hablando de mí, sin el apasionamiento de ser hincha de uno o del otro. Obviamente quería que ganara Bucaramanga porque es nuestro, porque es colombiano, pero no soy hincha del Atlético Bucaramanga. Y yo ayer terminé, sobre todo en el primer tiempo, muy feliz con lo que vi que hizo el equipo Leopardo. Yo, en cambio, terminé con una piedrita en el zapato. Dije, que no vaya a pasar en el segundo tiempo lo que nos pasa siempre. Siempre nos pasa. Que jugamos bien, que llegamos, que generamos oportunidad de gol y de pronto, perdemos el partido 1-0. Mire que mirando aquí mis datos, ¿sabe cuándo le puse yo a Once Caldas en el partido de Manizales ante Fluminense? 5. ¿Al Once Caldas? Y jugó muy bien. Bueno. Lo que pasa es que hay una pequeña diferencia. No, usted va muy con el resultado. En los últimos 10 minutos del partido de Manizales, Fluminense tuvo 2 oportunidades de gol, porque ya el 11 se regaló. Ayer, Mineiro no tuvo oportunidades de gol. Mineiro ayer gana porque se junta un error en la salida del Bucaramanga, un árbitro que claramente va a cargarse más hacia el grande que hacia el chico y una gran definición de Hulk. De resto, y porque Bucaramanga perdonó. Pero por lo demás, César, yo sí tengo que calificar el juego del Bucaramanga. Ayer a mí me pareció muy bueno. Por eso las llantas de mi carro son extraordinarias. ¿Verdad? Son las mejor marca, pero a veces el carro se me vara, a veces el motor por ahí me gargarea. ¿Qué culpa las llantas? Entonces yo no puedo decir, es que las llantas, pues las llantas son 4, el juego colectivo del chasis. ¿Qué culpa las llantas con el motor? No, por eso, pero es que usted no puede decir, es que si fuera por el juego colectivo, no, César, perdóneme. Es que si el fútbol fuera fraccionado. Le hago una pregunta. Si yo pudiera
calificar la actuación por partes, pues sí, pero es que uno califica la actuación general. Le hago una pregunta. Y el resultado es definitivo. Si ayer con el juego que se dio, con el trámite que se dio, Bucaramanga lo gana 1-0, ¿qué calificación le hubiera puesto usted a ese partido? 9. Por eso, es que usted no puede saltar. 9. Yo le explico por qué. Porque le está ganando un equipo que vale 5 veces más o 6, 5 veces más, no, 10 veces más, 12 veces más, es brasileño y es poderoso. Yo le respeto el peso que usted le da al resultado porque al final eso es lo que te clasifica o te elimina, está bien. Yo en el análisis trato muchas veces de desenfocar un poquito el resultado para ver más el trámite. Y ayer, por el resultado, es que yo no le doy 9 o 9-5 a la Bucaramanga. El primer tiempo de Bucaramanga es extraordinario, jugando con una dinámica impresionante, sometiendo presionando. A un equipo. Ahí vi el verdadero equipo de Leonel. No, ahí lo vi. Pero bueno, ¿no? Ahí lo vi. En el segundo tiempo ya no fue tan claro, ya no tuvo la misma presión, ya la angustia lo mató. Bucaramanga, 61% de posesión. 21 remates totales por 7 del Mineiro, 8 remates a puerta por 2 del Mineiro. Y opciones claras fácilmente 4 o 5. 11 remates fuera, entre ellos los de Sambuesa. Pero esa es una jugada, esa es clave, la que pega en la malla exterior es la que clara. Pega es oportunidad clara y es un remate afuera. 3 de ellos, 11 del Bucaramanga, 3 de ellos. Una tajada de Quintana, 8 atajadas de Everson, que fue la figura del partido. De esas 8, por lo menos 3 situaciones de gol. 7 centros del Bucaramanga, ningún centro del Atlético Mineiro. Ahí se muestra claramente lo poquito que atacó. 80 pases del Bucaramanga en el último tercio, 40 de los brasileños. No podemos dar esa papaya. Y ese es un tema que a veces se concentra en la parte mental, en lo emocional, y nos juega una mala pasada casi siempre. Sí, hubo 2 cosas muy feas ayer, César, muy feas. Una fue un hincha del Atlético Bucaramanga con gritos racistas, que entiendo por lo que leí. Ahí estaban enfurecidos en las imágenes. Ya lo tiene la policía. Identificado la policía. Y estas imágenes que estamos viendo de Hulk, al final braviando a la tribuna, mostrándole la camiseta, mandándolos a callar, que seguramente le va a acarrear una sanción. ¿Usted sabe cuánto le costó Hulk al fútbol ruso? Él se fue al Zenit, ¿no? Al Zenit de Moscú. Él fue compañero de... Fue compañero de todos. Pero en Portugal. En Portugal, de Porto, Falcao. En el Porto. De ellos, Falcao, Guarín, James. Correcto. ¿Sabe por cuánto lo vendieron? ¿Por cuánto? Por 60 millones de euros. ¿Y sabe por cuánto se lo trajeron? Se lo trajeron libre, pero hubo que darle una prima cercana a los 10 millones de euros. Y su sueldo está por encima de los 3 millones de euros. O sea que ahí vemos la diferencia que hay entre los dos equipos desde el poder económico. Dice Argon Diego, Juan Felipe es feliz con los equipos perdedores o que empatan. No es que sea feliz, Argon. Lo que pasa es que a mí me gusta, y no digo que sea lo que hay que hacer, es lo que a mí me gusta, desligarme en los análisis del trámite del juego del resultado, porque el resultado también, Juan, lo puede uno condicionar. A mí también, y aquí somos conscientes de que el resultado a veces maquilla la realidad, y por eso no podemos analizar los partidos únicamente desde el resultado. A mí también, Steven me mama gallo en la polémica, diciéndome que a mí me encantan los perdedores. No, a mí no me gustan los perdedores. Lo que pasa es que yo valoro el esfuerzo y valoro el trabajo y valoro lo que se hace durante la semana, así a veces el resultado final falle y no sea el mejor. Y usted lo está haciendo y yo se lo reconozco, pero en la calificación el asunto es distinto. Está bien. Bueno, Freddy Castrillón, el Palmeiras le está poniendo mucha traba a la venta de Rojas. Ojalá que no le pase... De Ríos. Él puso Perdón, de Ríos. No, él puso Ríos, pues yo leí mal. Okay. Yo leí, es que tengo los correos seguidos y a veces me enredo. Ríos, que no le pase lo mismo que al Atalanta con Zapata. ¿Usted se acuerda que les ofrecieron 50 millones de euros y no lo vendieron? Duván Zapata al Atalanta. Sí, señor. En su momento. Y después cayó. Que no le pase a Millonarios con Montero y con Ginás. Con Ginás pasó. Ofrecieron más de 2 millones. Yo no sé si fue oficial el ofrecimiento, pero se hablaba de que había un equipo argentino que quería pagar 2 millones por Ginás. Y el tema de Montero, bueno, Montero se va fundamentalmente porque se quería ir de Millonarios. Millonarios no quería salir de Montero. Al final, ante el deseo del jugador,
lo prestan por una cifra que no es la gran cifra, con una opción de compra obligatoria. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿Montero va a ser titular de Vélez? Sí. ¿Por encima de Marchiori? Sí. No se llevan un arquero de selección para sentarlo. Depende. Cuando el arquero me vale no mucha plata y el otro lo acabo de renovar por una cifra considerable porque sí va a ir, y esa fue la razón por la que se interesaron en Montero, yo creo que la pelea es mano a mano y no por ser extranjero Montero le va a ganar la posición a Marchiori. Le va a tocar tapar mucho, pero Marchiori fue clave, definitivo en el título y es la figura del equipo, es la figura de Vélez. O sea, ¿usted no lo ve titular? Por ahora no. Okay. Le toca pedalear duro como Pogačar hoy. ¿Vio lo de Pogačar hoy? En la cronoescalada impresionante. Ciclista de época, de época. Bueno, tema Jason Guzmán. ¿Y por qué no lo tocamos después de la pausa? Porque está lo de Jason Guzmán, está que se revivió el deseo de Nacional por un jugador que parecía que ya estaba caído, está la novela de Homer Martínez, César, que esa está buena. Pero de verdad yo nunca pensé que eso iba a terminar así con Homer Martínez. Bueno. Pero bueno, ¿qué le parece si tocamos esas novelitas después de la pausa? Sí, perfecto. Mire, hoy están cumpliendo años Jonathan Vargas, nuestro productor digital. Opa. Un abrazo para él, el narrador y don Andrés Díaz, por supuesto. El narrador joven de más proyección que tiene este país, un hombre inquieto que conoce el tema, que profundiza, que va mucho más allá de la narración, conoce lo que es el periodismo, conoce lo que es el arte de relatar la competencia deportiva y le auguramos todos los éxitos. Escribe aquí Argon Diego y dice, Juan, ¿por qué sanciona a Hulk? ¿Tiene que aguantarse las puteadas de los hinchas? No, por eso a los hinchas también ya los van a castigar. ¿Pero qué hacemos? Sí, no es que se las aguante, pero tampoco puede reaccionar con violencia, como en el caso de Aguirre, que no fue violento, pero fue grosero. Exacto. Bueno, fútbol, el deporte rey. Don José David Tres Palacios desde Cota quiere dar su opinión sobre el tema de Messi y el segundo de Argentina en el Mundial. ¿Qué es quién para ella? Él dice que para él es Rodrigo de Paul. Es que todos jugaron muy bien, pero yo en lo que insisto es que si el Dibu no tapa la última pelota de Francia, el subcampeón hubiera sido Argentina. O sea, por esa sola jugada para usted fue segundo. No, por esa y por los penaltis, que hubo dos partidos que se resolvieron por penaltis. Di María se tragó vivo el Mundial. Se resolvió la final después de tiempo suplementario por penaltis y Dibu fue protagonista. Y el partido con Holanda, no se nos olvide. Melquis Morales desde Medellín, muchísimas gracias por la fotografía. Curiosidades del fútbol. Alejandro López desde Itagüí pregunta que ustedes qué saben del posible regreso de Marlos Moreno a Nacional. Usted sabe que yo oí esa historia hace un año, pero por ahora no lo he vuelto a oír. Es un jugador... ¿No es más deseo del hincha? Que sigue teniendo un costo muy alto. ¿De verdad? Sí, sigue teniendo un costo muy alto a pesar de todo. Es increíble, pero nunca ha funcionado, no le fue bien. Lo compró el Manchester City en 11 millones de euros, la cifra más grande pagada por un jugador de un equipo extranjero al fútbol colombiano, y el hombre no pudo funcionar y ha pasado por 10 equipos. Ese sería un caso de estudio, César, ¿no? Sí. Después sería bueno... De análisis, de estudiar qué fue lo que le pasó, porque ese muchacho no solamente fue con Nacional, ese muchacho, acuérdese que fue a Selección Colombia, Copa América Centenario, hizo gol, partido ante Bolivia, entra cuando nos empatan y hace una jugada extraordinaria para el gol. Condiciones tenía todas, pero, con Edwin Cardona, jugó buenos partidos con Selección. Yo no sé qué le pasó. Pierden. Ojalá no le va a pasar lo mismo a Durán, que volvieron a aparecer declaraciones fuertes que ya les vamos a contar. José Restrepo Gallardo, desde Aguachica, Cesar, pregunta por Duván Zapata, que si hay un caso parecido. Duván Zapata ya volvió a entrenar con Torino, está por volver, aunque hay por ahí interés por él de algún otro equipo en Italia, que si recordamos un caso que tras una lesión grave el jugador haya triunfado y haya estado mejor que antes. Bueno, Falcao tuvo a los 17 años una lesión de ligamento cruzado, y Falcao después en el 2014 tuvo otra lesión de ligamento cruzado y brilló. Iván René Valenciano, a propósito del gordito Valenciano, en la cuenta de Fabio Poveda hay un link para ayudarle porque no tiene seguro, tiene un problema de hipoglicemia en los Estados Unidos, está hospitalizado y ojalá se le pueda ayudar. En Estados Unidos es carísimo el tema
el tema hospitalario y la cuenta va larga. Y larga también nosotros, vea. Ya nos alargamos, pero este último correo y dejamos la respuesta suya para después. José Luis Ariza, Juan Felipe, en saque largo alguna vez Sí. dijiste que Neymar se iba a cansar de ganar balones de oro. Sí. Todavía lo estoy esperando, dice Yo él, también, pero eso yo también. después de la pausa. Bueno, está bien. Nos escribe Juan Carlos Buitrago desde Estocolmo, Suecia. ¿Usted conoce Suecia? No, me encantaría. Yo tampoco y me encantaría. De esos países nórdicos hay que Aprender muchas cosas. aprender muchas cosas, sobre todo la disciplina. Juan Manuel Cardona desde Cali, John Suárez desde Madrid, Pedro Alexander Aldana desde Tauramena en el departamento de Casanare, Luis Eduardo Peña desde Toronto. ¿Ya tiene la respuesta para el señor Ariza, don José Luis? Sí, que yo también estoy esperando, César. Pues es que uno arriesga opiniones y en ese Claro. momento el señor Neymar se proyectaba como el heredero natural al trono que compartían, peleaban o tenía entre Messi y Cristiano Ronaldo. Y uno, el jugador que veía con esa capacidad, calidad, proyección, era precisamente Neymar. En el camino llegaron lesiones, llegaron decisiones de él que de pronto afectaron la idea. Los brasileños, desde el punto de vista regularidad en su carrera, César, no son tan fiables como los demás. Si usted se da cuenta, Ronaldinho, el mismo Ronaldo, Romario, son jugadores que en algún momento, por alguna razón, se bajaron de la élite. El mismo Robinho, ¿se acuerda cómo De despuntó acuerdo, Robinho? se van bajando de la élite y a ellos de pronto les gana un poquito más el volver a Brasil. Marlon Morenos, del que hablábamos ahora. La fiesta y tal. Pino. Pero en aquel momento, o sea, que largo estamos hablando, yo creo, César, de hace unos 6, 7 años, Neymar era el jugador que pintaba y caminaba hacia allá, ¿o no? Sí, sin duda. Yo también hubiera pensado lo mismo, que tenía todas las condiciones para ganar varios balones de oro, pero lamentablemente no se dio. Nos escribió al pulso, elpulso@caracol.com.co es el correo para todos ustedes y se puedan comunicar con nosotros. Nos escribe Rafael Hernando Barrera Jaramillo, abogado especialista en Derecho Penal y Procesal. ¿A usted no le da como un sustico cuando le escribe un abogado? No, el que nada debe, Nada teme. señor. Bueno, don ¿Usted sí Rafael... ¿Usted sí le asustico? No, pero me genera cierta inquietud. Yo no debo nada, por fortuna. Solo plata, pero soy buena paga. Yo también. Soy buena paga. Bueno, don Rafael Hernando Barrera Jaramillo, abogado, especialista en Derecho Penal, me regaña. Y puede tener razón en el regaño. No va a leer todo el correo, pero va a leer esto. El pasado martes 15 de julio, usted, César, utilizó la expresión "no sean ridículos" al referirse a la demanda interpuesta por el Deportivo Cali ante la aparente violación del reglamento de la Liga de Fútbol Profesional. Es una carta como la hacen los abogados, con todas las referencias legales y jurídicas del caso. Dice, las personas naturales, bueno, esto tiene que ver con la demanda que iba a presentar el Deportivo Cali contra el Junior por no haber llevado 9 suplentes sino 7. Las personas naturales o jurídicas tienen el derecho constitucional de expresarse cuando consideren que sus derechos han sido vulnerados. En el exegetismo de la norma, aquí ya nos enredamos, el máximo número de suplentes es 7 y se puede ampliar a, entre paréntesis, no hasta 9, con el condicionante de los 2 jugadores sub-20. No se habla de un incremento parcial o a medias. Aquí don Rafa, perdóneme que lo trate con cariño, lamento decirle que está equivocado, porque el reglamento es muy claro. Se pueden inscribir hasta 9 suplentes, que fue la respuesta del presidente de la DIMAYOR. Y cuando uno habla hasta 9 suplentes, es que puede llevar 9, 8, 7, incluso menos, como ha sucedido en la primera B profesional del fútbol colombiano, donde los equipos llevan 5 por temas económicos. Él dice que yo le tengo una cierta, a ver el nombre... Tirria. Desefenestrar al Deportivo Cali, no, ni más faltaba. Eso suena agresivo. Sí, Cuando uno quiere defenestrar algo... Sí, suena un poco fuerte, Sí. pero yo le digo con respeto a don Rafa que no, porque él se refiere a una expresión, esa famosa de gato no es bobo. Ay, pero César, a ver, Esa es una toma... Pero le voy a decir una cosa, César. Con todo el respeto, la admiración que le tengo a los abogados, es más, tengo buenos amigos que ejercen esta profesión. Ay, a veces se pegan de unas cositas ahí pequeñitas a ver de dónde, como el tema, por ejemplo, ahora de Bolivia.
Estuve averiguando juicioso el tema ayer, César. Mire, sí hay 2 jugadores que incluso ya tuvieron que ir hasta Suiza a hacerse la contramuestra. O sea, eso sí está caminando. Contra ellos 2. Pero hay muchas cosas que se necesitan como para que eso se vuelva una sanción que le quite puntos a Bolivia. Los 2 jugadores son Ramiro Vaca de Bolívar y Boris Céspedes de Suiza, ya sancionados. Hay un mínimo de jugadores que tendrían que salir tendrían que salir positivos para que al final se deduzca que es una actuación del equipo y a Bolivia le saquen los puntos. Y aquí hay uno dopado en Suiza y el otro en Copa Libertadores con Bolívar. No, y son 2. ¿Por qué son 2? Porque las pruebas antidoping se hacen solamente por 2 al azar y los 2 cayeron. Entonces es incomprobable que los otros también lo tenían. Segundo, esto sería un tema que se demoraría meses y hasta años para resolverse. Entonces, como bien lo tiene en la cabeza la Federación y la Selección Colombiana de Fútbol, César, porque ayer me lo dijeron, ellos no están pensando en si eso va a avanzar o no va a avanzar. No. Ellos están pensando en armar el mejor equipo posible en una fecha muy difícil. Ojo, esta temporada es muy difícil porque es que los jugadores llegan en septiembre apenas empezando campeonato, apenas subiendo su nivel. Están pensando simplemente en armarse bien, hacer una buena selección, jugar buenos partidos, ganarle a Bolivia, clasificar ante Bolivia y después ganarle a Venezuela en Venezuela y estar listos en el Mundial del 2026. No nos van a clasificar desde Suiza, desde Zurich con eso, nada. Tenemos que clasificar nosotros jugando en el Metropolitano contra la selección de Bolivia. Pero usted sabe que los abogados, no, que es que por aquí nos podemos ir, que vámonos por aquí. Nada. Hay que pensar es en ganarle a Bolivia, se acabó. Sí, eso está totalmente resuelto. Bueno, el tema de Joaquín Sosa, el marcador central de 23 años que llegaría del Boloña para Independiente Santa Fe, está prácticamente listo. Está resuelto, todavía no se ha firmado, pero me han confirmado del cuadro cardenal que el jugador está prácticamente definido. Le quiero decir esto, ese es uno de los jugadores, si no el más importante de los contratados este año en Colombia para el segundo semestre. Es un jugador que actuó en Nacional de Montevideo, en Rentistas y Liverpool. Estuvo en Dinamo de Zagreb, en Montreal y en Reggiana de Italia, pero además fue titular de la selección uruguaya sub-20. Está bien. Tiene todo un recorrido y sería un extraordinario refuerzo para Santa Fe, que está contratando con medida y con sentido, reforzando la nómina campeón. Le cuento 2 historias rápidas. La primera, sobre Luis Ángel Díaz. No es Luis Díaz Lucho, el del Liverpool. ¿Sabe no, que ese jugador a mí me encanta? Ángel Díaz, jugador del Envigado, que dábamos por hecho hasta ayer, o hasta esta mañana muy temprano, que iba a ser jugador del Junior de Barranquilla. El tema se enredó por varias razones. Envigado sigue firme con que quiere negociar directamente con el Junior de Barranquilla. Sí. El representante empresario del jugador Luis Ángel Díaz dice, no, yo quiero es negociar con Newell's, pero Envigado, el tema Newell's no le da confianza. Newell's no tiene fama de buena paga. Ustedes sí, pero ellos no. Sí. En Argentina pagan unos, otros no. Muy bien. Y apareció un tercer equipo. Que se atravesó en el camino. Con platica. El mexicano. Necaxa. Necaxa levantó la mano y dijo, me interesa el futbolista, de pronto no para tenerlo ya en el primer equipo nuestro, pero lo podemos prestar. Entró en el negocio y se va enredando el tema de Junior. Lo que pasa es que hoy Junior, de soslayo, pues se dio cuenta que lo de Jason Guzmán y Millonarios está casi que caído y apareció. Y de pronto Junior en una de esas dice, ¿sabe qué? Venga Jason Guzmán. Es más, Don Fuad ya le dijo al Heraldo que están hablando con el entorno de Jason Guzmán. Le voy a contar el tema de Jason Guzmán. Jason Guzmán, se lo puedo ya afirmar, no viene a Millonarios. Ha sido completamente descartado, fundamentalmente por un tema legal. ¿Cuál es el asunto de Guzmán? Guzmán firma un contrato por, creo que 4 o 5 años con el Torpedo de Moscú, que paga $2.5 millones al Deportes Tolima por Jason Guzmán, un gran jugador del fútbol colombiano. Por los problemas que tiene el Torpedo de Moscú, un equipo involucrado en un tema de apuestas ilegales, con su presidente en la cárcel, descendido, Guzmán decide renunciar. Hasta ahí todo bien. Pero aparece Millonarios, porque además lo ofrecen, con la posibilidad clarísima de traer a Guzmán. Incluso parte del dinero que se utilizó en un determinado momento de patrocinadores para traer a Falcao García, se iba a utilizar en Guzmán porque es un jugador costoso que además gana como ganan los buenos jugadores en una
liga secundaria en Europa. Y Millonarios tenía una negociación bastante adelantada con Jason Guzmán. Pero el equipo Torpedo de Moscú manifestó, ¿cómo así? Este jugador por el que invertimos una plata nos renuncia y ahora aparece un equipo colombiano que se lo lleva, es porque ese equipo colombiano está intentando sonsacar a Jason Guzmán de nuestro club. Cosa que es absolutamente falsa, porque Millonarios se interesa en el jugador cuando se entera de que ya había renunciado al Torpedo de Moscú. Pero ese hecho puede generar la interposición de acciones jurídicas demasiado riesgosas para Millonarios y para el jugador, que tendría que demostrar que renunció por otras razones y no porque tenía entre manos una negociación con Millonarios. Ante eso, los abogados recomendaron no contratar a Guzmán. En eso la FIFA es absolutamente exigente y drástica, y obviamente que es mejor no correr riesgos y no comprar un problema. ¿Pero qué pasa? Pero tengo una pregunta. Junior no correría también el riesgo. Es que ahí es donde viene el tema. Porque listo. Si Junior no había aparecido. Porque lo de Millonarios, a ver, en papeles, que aquí es donde viene el tema. En papeles no hay nada de Millonarios. Millonarios seguramente, como cualquier otro, lo sondeó, le preguntó, le dijo, es perfecto, lleguemos a un acuerdo, usted quiere esto, tal. Pero siempre se dijo algo claro. Millonarios le dijo al futbolista, usted solucione su tema con el Torpedo, porque nosotros nos vamos a meter en ese riesgo. Pero algo más, Millonarios hizo lo siguiente. Le dijo al empresario de Jason Guzmán, que está tratando de jugar un poco a dos bandas. Le dijo, mire, nosotros hablamos con el Torpedo de Moscú, le pedimos un préstamo con una opción de compra porque estamos interesados en el jugador, y el empresario dijo no, que eso no se podía hacer por alguna razón que tiene que ver con el equipo Torpedo de Moscú involucrado en temas complicados. Entonces, ¿qué pasó? Apareció el Junior. Aparece el Junior de Barranquilla, que no estaría implicado en la sospecha del equipo ruso, porque ya esa sospecha se cumple con el aparente interés de Millonarios. Pero si el que lo firma es Junior, César, a mí me parece que inmediatamente el Torpedo puede virar y decirle a la FIFA, venga. Seguramente que lo va a hacer, pero ya el riesgo es menor. Fue Junior el que lo firmó. Porque ya el Junior va a decir, no, mire, es que nosotros simplemente recurrimos al jugador después de que estaba en negociaciones con Millonarios y después de que renunció, pero como la renuncia se pega al interés de Millonarios, el riesgo jurídico es muy grande. Yo le diría a Junior, tengan la misma responsabilidad que tuvo Millonarios. Que corre un riesgo, pero menor. Asegúrense de que esto no les pueda traer después un problema. Muy buen jugador, excelente futbolista. Cualquier equipo colombiano quisiera tener la calidad de ese muchacho, pero si es un riesgo no correrlo. De acuerdo, y mira otro detalle. El Torpedo de Moscú no va a perder la plata así nomás. No va a perder en 6 meses la inversión de $2.5 millones. Yo creo que le saltaría. Entonces el Torpedo va a hacer todo lo posible para recuperar, si no toda parte de la inversión. Bueno, le cuento la novela Homer Martínez. Sí, señor. Y la del Independiente Medellín. No va Tunja, el jugador definió, le dijo al Medellín, no viajo, entró, yo lo nombraría en rebeldía para no viajar, situación que tiene muy extrañada a la gente del Independiente Medellín, porque fue un futbolista, César, que durante su estadía en el Poderoso, que no ha sido muy larga, se mostró líder, se mostró muy buena persona. Incluso hay unas imágenes de él cuando lo de la sede, liderando a sus compañeros en aquellas jornadas con pala de sacar lodo, de tratar de dejar la sede lista y limpia. Él fue uno de los que lo lideró. Al final terminó ganándose la banda de capitán del Independiente Medellín. Y aunque el Medellín entiende que él quiera ir al fútbol internacional, de pronto ganarse algo más de dinero, llegó una opción desde Juárez, lo que tiene sorprendido al Medellín es cómo tan radical y de esa manera el jugador ha decidido, me voy y me voy. No quiso hacer parte del viaje a Tunja, ya había amenazado con no jugar el partido anterior, el empate frente al equipo de Valledupar. Y conociendo las cifras, César, la verdad el Medellín casi que lo vendería, porque el Medellín al final accedió. Medellín dijo, listo, lo que Juárez nos ofrece, lo aceptamos. Y son unas cifras que parecen más un préstamo que una venta. No estoy autorizado a darlas. Homer, ¿cuánto contrato tiene más con 2 el Medellín? años. Eso vale una plata. 2 años. Acuérdese que lo que se compra no es el pase, que no existe, sino el derecho al contrato firmado. 2 años, César. Y el Medellín, con todo y eso, sorprendido, dijo, listo, accedamos, y ya le informó a Juárez que la plata, que insisto, es más un préstamo, parece más un préstamo que una compra por el 100%, aceptó. Lo único que le dijo a Juárez es,
esa plata tiene que llegar ya, de contado. No, porque es que Juárez quiere pagar una parte ya a la firma y la otra en un año. Entonces Medellín le dice, no, perdóneme, casi que le estamos entregando gratis el jugador. Y usted quiere además ponerlo a un año el pago. Haga el pago de una vez y el jugador se va para México. Pero el jugador entró ya en rebeldía, César. Muy bien, claro, es que los jugadores se rebelan y el jugador dice, no, véndanme, yo no quiero seguir, que fue lo que pasó con Montero en Millonarios. Ya en un segundo les vamos a contar el disgusto que hay con Juan Fernando Quintero y lo que escribió en sus redes sociales y la jornada futbolera del fin de semana que nos manda siempre don Andrés Rojas Millán y Óscar Julián Peralta Villamizar. ¿Qué diferencia la despedida de Juanfer del América con la de Arias? Con la de John Arias. Lo de John Arias es... No, lo de John Arias. Ya lo van a ver. De emoción pura. En Canal 1, en Red Más y en YouTube y les vamos a contar cómo fue la despedida de Arias. Óscar Bastos, desde Pamplona, norte de Santander, ¿cómo Carlos Augusto va a decir que Dibu Martínez es mejor que Di María? Don Óscar, yo soy César Augusto, no me pusieron Carlos, y yo no digo que el Dibu es mejor que Di María. A mí me han vuelto a decir Juan David. No, es que ya se acostumbraron, ya aprendieron. Yo no digo que es mejor, a mí me parece mejor Di María. Lo que digo es que fue más determinante el Dibu Martínez en el Mundial que el jugador Di María. Luis Eliezer Delgado Flores dice que él prefiere a Di María sobre el Dibu. Rubio Medina, ¿cómo ve al América para este semestre desde Villeta, Cundinamarca? Lo veo enredado, sin muchos refuerzos, pero América tiene una buena nómina. A propósito de América, Juan Fernando Quintero publicó un mensaje en sus redes sociales despidiéndose del América sin mencionar a los directivos. Sí, al final dice, después de la retaíla, que el corazón, que tal, que se fue queriendo mucho los hinchas del América y tal, dice, a todos, compañeros, staff y todos los trabajadores de Cascajal. César, cuando yo digo que la diferencia entre una y otra, no estoy criticando a la América. Ayer América, en sus redes, posteó la salida de 3 jugadores. Mena, que va al Independiente Medellín, Medina y Juan Fernando Quintero. Medina se va a Portugal, ¿no? Sí, creo que sí. Tanto a Medina como a Mena le dicen gracias. A Juan Fernando Quintero simplemente le dicen transferido. Quedaron muy disgustados, César, con Juan Fernando. Yo la verdad muy disgustados por la manera como manejó el tema y su salida del América. Sí, yo la verdad creo, César, aquí que el América no tiene la culpa. Yo creo que el América al final sufrió con cómo se dio el tema de Juan Fernando Quintero. Aquí el América no tendría que dar más palabras que simplemente informar que se iba Juan Fernando Quintero. Insisto, no es una crítica al América, sino es cómo Juan Fernando pudo haberse ido del América de otra manera. No, pero además Juan Felipe, ya le iba a decir Juan Fernando, no Juan Felipe. Dígame, Carlos. Juan Felipe, el América se sintió utilizado por Juan Fernando Quintero para ir a River, así de simple. Hizo un esfuerzo económico gigantesco, monumental. Al final el tema termina siendo oneroso para el cuadro americano y muy afortunado económicamente para Juan Fernando Quintero, que salió diciendo que le debían plata del cuadro América de Cali. Ahora, lo de Arias, extraordinario, César, y es la muestra como se vivió y se dio lo de Arias, César, que si todas las partes se ponen de acuerdo y luchan hacia lo mismo, se puede dar. Pero contemos qué pasó. ¿En la despedida o qué? Sí, perdieron 2-0 contra Cruzeiro. Y al final del partido, en el Maracaná repleto, el Maracaná le brindó un tributo y un aplauso generalizado, toda la tribuna, a John Arias. Además le dijeron obrigado, todos los jugadores lo esperaron, que diera la vuelta casi que olímpica, de reconocimiento, de admiración, y lo aplaudieron a rabiar realmente. Fue emocionante. Sí, muy emocionante, muy justo. Habla de lo bueno que fue este muchacho, no solamente como jugador, sino como persona, porque es que uno no solamente tiene que pasar por las instituciones, César, dejando huella de su capacidad como trabajador, sino también de su capacidad como ser humano. Y seguramente si él hubiese hecho cosas muy buenas como futbolista, pero como persona no se hubiera portado bien, César, no se da una despedida así. Esto habla de él como ser humano, como futbolista. Y cuando yo digo que todas las partes se pusieron de acuerdo, César, es porque Fluminense, John Arias, sus agentes, Patriotas, Wolverhampton,
todos se unieron para que este muchacho cumpla un sueño, que es jugar la English Premier League. Maravilloso. Jugó 229 partidos con Fluminense, 47 goles, fue un jugador determinante en todo lo que hizo Flu, incluyendo el título de Copa Libertadores. Los compañeros lo abrazaron y lo despidieron con un gran sentimiento. Y Renato Portaluppi, Renato Gaucho, el técnico del equipo, lamentó su partida, le deseó suerte e hizo un reclamo a los representantes de los jugadores para que no se metan en decisiones técnicas. Esto porque el representante de Kevin Serna le pidió más protagonismo al entrenador por el jugador que representa. Y se fue Portaluppi durísimo. Con todo. Pero es que además los representantes, hombre, a veces los representantes en el fútbol de hoy son fundamentales, pero hay algunos que abusan y que cometen unos atropellos increíbles. Mire, en el tema de Cabezas Hurtado de Millonarios, que el jugador estaba prácticamente listo, apareció un representante, un empresario, hablando del equipo inglés que le tenían que dar una comisión para poder facilitar la negociación. Entonces, como dice Juan Felipe, si las partes no se ayudan y todo el mundo quiere sacar tajada y en eso los empresarios son campeones mundiales, pues el tema se complica. Me envía aquí don José Alberto Ortiz parte de las declaraciones de Marcela Gómez, presidente del América, donde valoró la capacidad de Juan Fernando como jugador, que en eso creo que todos lo tenemos claro, calificó de infortunadas sus declaraciones y aclaró que no le deben un solo peso. No, es que aquí dijimos que el América le entregó 3.900 millones de pesos que no le debe, que no saben de dónde sacó que a Juan Fernando le deben dinero, pero pues habrá que mirar cuál es la realidad del asunto. Tolima, aliste la polla. Sí, señor. No contará con Gonzalo Lencina por problemas físicos y Marlos Torres por decisión técnica para recibir a Santa Fe. Partido hoy. Que tiene como novedades el regreso de Andrés Mosquera Marmolejo, importante, Emanuel Olivera, Omar Fernández Frasica y la citación por primera vez de Jairo Moreno, que ojalá le vaya bastante bien. Y el Barcelona no va a poder jugar el torneo Joan Camper en el Camp Nou Spotify el 10 de agosto porque no cumplió las exigencias para obtener la licencia de funcionamiento. A propósito, estuve preguntando por el tema de... ¿Cómo la polla que no la vamos a hacer? No, ya va. El tema de la gramilla híbrida del estadio Nemesio Camacho, el Campín. ¿Sabe que me descrestó la manera como lo hacen? Trajeron una máquina gigantesca, que es la máquina que se utiliza en las canchas del mundo, y prácticamente cose la gramilla, introduciendo la fibra que es sintética, que se queda estable, pero se va acomodando y se va entrelazando con la siembra del quicuyo, que es el pasto que se utiliza en la gramilla del estadio El Campín. Va a quedar bastante bien, están haciendo una inversión grande para que el Campín esté debidamente adecuado. Es una máquina que funciona las 24 horas del día, tienen la gramilla bastante bien y no va a haber problemas para los partidos profesionales de Santa Fe y de Millonarios, que entre otras cosas, Juan, van a tener camerinos propios en el estadio de la 56. Unión Magdalena, Llanero, 6 de la tarde. Unión Magdalena. Empate. Ya empezó con los empates. Estamos de cero otra vez, ¿no? Estamos de cero, pero usted me debe el reto de Don King del Pelo y uno que tenemos pendiente. Tolima, Independiente Santa Fe, 8 y 10 de la noche en Ibagué. Hable. Santa Fe. Empate. Bueno. Águilas Doradas, Junior de Barranquilla, 2 de la tarde. Junior. Empate. Alianza Deportivo Pereira. Alianza. Alianza. Ese Pereira es bravo. Ese Pereira es bravo, pero en Alianza... Nacional Equidad, 6 y 20. Estoy hablando de sábado. Nacional. Nacional. Boyacá Chico Independiente Medellín. Empate. Medellín. Uy, le voy a ganar con Medellín. Domingo. Otra vez como el año pasado. Tengo liquidado con el Medellín. Domingo 3 de la tarde. Envigado Deportivo Cali. Empate. Cali. Fortaleza 11 Caldas, 5 y 15 aquí en Bogotá. Puerta cerrada, ¿no? Entiendo. Sí, a puerta cerrada. 11 Caldas. Empate. Siga. Y ahí para, no hay para, porque ya Millonarios Pasto no se juega. Ah, hay Millonarios Pasta. Eso va para el 10 de octubre. El tema de Luis Díaz, para terminar. El Bayern tiene 150 millones para contratar a Luis Díaz y a Nick Wollmeid del Stuttgart, centro delantero de 23 años que vale 65 millones de euros. Si logra equilibrar
esa situación, Luis Díaz seguramente va a ser jugador del equipo alemán. Feliz fin de semana. Para allá va. El reto lo establecemos después y la apuesta la concretamos después. Sí, señor. A todos gracias, nos vemos el lunes. Chao. El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.